noches. Bienvenidos nuevamente a la Biblioteca de Diomedes, como siempre, por Esdrújula TV. Hoy los invito a algo ahí fuera. Cambio climático. Hace pocos días, una amiga me recomienda este libro. Arranco a leer esta novela de un autor italiano, Arpaia, que hace unos 5 o 6 años realizó una brillante distopía sobre un mundo crecientemente cercano. Un mundo devastado por el cambio climático, en el que todas las certezas que tenemos se derrumban. Todas las estructuras de orden social se derrumban. Lo que define a esa sociedad es el caos, la violencia, los migrantes climáticos, los refugiados climáticos buscando los últimos lugares donde quizás la vida humana pueda ser más o menos viable. Está centrada en la peripecia de un profesor que cree en el conocimiento, que cree en un montón de ideales, pero en ese mundo es imposible mantener el optimismo. En ese contexto, que estaba leyendo en forma frenética este libro, escucho una declaración de un político argentino, Milei, en el cual, en una entrevista con un youtuber, declaraba que el cambio climático no existía, que era un invento socialista, que era de alguna forma una patraña del marxismo cultural. Bien, me fascinó el desafío. Vamos a empezar por lo obvio. ¿El cambio climático existe? Por supuesto que sí. Sí existirá. Que hasta las Naciones Unidas, por primera vez en muchas décadas, lograron ponerse de acuerdo en algo. Ahora bien, ¿es la primera vez que cambia el clima? Históricamente, de hace millones de años, el clima del planeta Tierra está cambiando sistemáticamente. Hay razones variadas. Puede ser desde un auténtico meteorito hasta erupciones volcánicas, hasta lo que se ha definido como los ciclos de Malkovich. Ahora bien, que los ciclos solares cambian cada 11 años, que la rotación del planeta esté definida también por la inclinación de su eje, todas estas son variables que hacen cambiar el clima. Y esto ha pasado a lo largo de la historia de Gaia, del planeta Tierra. La gran novedad es que esta vez los causantes de la sexta extinción son los humanos. Y esto hay pruebas irrefutables que es un fenómeno que a partir de la Revolución Industrial comenzó a cambiar sistemáticamente nuestra biodiversidad. Ha cambiado la temperatura del planeta, ha cambiado el ecosistema. Y esto ha sido responsabilidad directa de la acción de los seres humanos en la madre naturaleza. Ahora bien, ¿es la primera vez que los humanos hacen un desastre? A lo largo de esta noche vamos a ir viendo cómo los seres humanos nos hemos llevado bastante mal
con la naturaleza. ¿Por qué? Ese es quizás el gran tema detrás de este programa. Primer gran titular. El cambio climático sí existe. En este momento estamos viviendo un proceso extremadamente grave de cambio climático. Está provocando una alteración definitiva a la biodiversidad del planeta. Se están extinguiendo especies vegetales, animales, y la vida de las personas está en creciente tela de juicio sobre su posible sobrevivencia. ¿Por qué 1 o 2 grados, que es en última instancia lo que se está discutiendo sistemáticamente, que está aumentando la temperatura, puede afectar tanto? Bueno, cambia la temperatura del océano, de la atmósfera, del planeta en sí. Por eso, crecientemente vamos a estar expuestos a ciclones y cambios extremadamente abruptos del clima. En uno de los tantos debates que ha habido sobre este problema, uno de los negacionistas en el Congreso de Estados Unidos ingresa y dice: cambio climático, calentamiento global, por favor, extrae una bola de nieve. ¿De qué cambio me están hablando si hay nieve? Primer gran titular. El cambio climático implica que en la serie de los años, cada año está siendo pavorosamente más cálido que el previo. Eso no significa de que desaparezca el frío. No significa de que no vaya a haber nevadas. Lo que sí implica es que la mayor parte del planeta va a estar expuesto a temperaturas crecientes en el promedio. Por ende, la vida, que es un ecosistema extremadamente delicado y que ha llevado millones de años construirlo, nosotros estamos amenazándolo directamente. En los años 60 hubo un libro que en el primer momento, con un título tan poético y tan melancólico, casi pasó desapercibido. Hoy está considerado uno de los textos claves para entender nuestro mundo. Primavera silenciosa. Fue el primer documento en el que radicalmente se logra exponer lo que estaba significando un modelo de industrialización y de agricultura basado en, por ejemplo, la utilización de agrotóxicos, más específicamente el DDT. En este libro se analiza la muerte inexorable de aves y de abejas, y de cómo esto no solamente eran los pajaritos y unos insectos, no, era la vida misma la que estaba siendo atacada. Este texto permitió una toma de conciencia, insólitamente, e implicó la prohibición gradual del DDT, que es uno de los peores agrotóxicos que existen. En ese mismo contexto surge en Roma el Club de Roma, que de hecho funciona en Suiza, que fue un grupo de científicos que comenzó a estudiar qué futuro nos aguardaba si seguíamos en un paradigma de crecimiento inexorable, sin límites, cosa curiosa, en un planeta de recursos acotados. Comienzan a hacer algunas proyecciones sobre cuánto iba a durar, por ejemplo, el petróleo, qué era lo que iba a implicar en las estructuras demográficas determinados tipos de pautas de consumo y qué iba a implicar eso en términos políticos, demográficos y obviamente
en temática de la sobrevivencia, no solamente de la especie humana, sino de la vida misma. A partir de eso, crecientemente comenzó a haber un reperfilamiento de cuál era la relación nuestra con la naturaleza. Pero, único pequeño gran problema, que todas estas discusiones implicaban poner límites a determinados modelos de desarrollo político y económicos. Vale decir, no estábamos discutiendo de abejas, estábamos discutiendo de rentabilidad de empresas, de toma de decisiones de ciertos gobiernos y, mucho más importante, de todo un modelo civilizatorio que estaba estructurado sobre un alegre optimismo muy irresponsable y muy criminal sobre que a la naturaleza le podemos hacer cualquier cosa y no iba a pasar nada. Vamos a ir a algunos ejemplos históricos para ir demarcando y comprendiendo este fenómeno. Un fenómeno clave es civilización maya. Una civilización deslumbrante por sus avances tecnológicos, sus conocimientos astronómicos, sus avances en matemáticas, en el que gran parte de México, Guatemala, Centroamérica, estuvo definido por un modelo civilizatorio increíble si pensamos en la época que se estaba desarrollando y lo que acontecía en ese momento, por ejemplo, en Europa. Esta civilización, hay múltiples teorías, pero hay una creciente que va demarcando que sus pautas económicas, culturales, fueron totalmente lesivas para el medio ambiente. Hablando pronto, claro y muy mal, para, por ejemplo, lograr reunir la cal suficiente para cubrir sus pirámides, quemaban decenas de miles de hectáreas de bosques nativos. Esto y un modelo civilizatorio de concentración en determinados lugares, en aquel momento implicó un colapso ecológico. O sea, tenemos claros precedentes de que hubo culturas que tuvieron conocimientos increíbles y obviaron lo más obvio, de que estaban parados arriba de un ecosistema. Ese ecosistema fue arrasado y esa civilización cayó en forma ineludible. Podemos decir de que, obviamente, pasados las décadas, los siglos, la vegetación volvió. Esa civilización no. Por otro lado, vamos a analizar en el siguiente bloque cuáles eran algunas de las presunciones que anidaban en el espíritu del socialismo sobre la naturaleza. Muchísimas gracias. Ya volvemos. Es una responsabilidad compartida el manejo de los residuos. Una nueva experiencia colectiva. Es inclusión y planificación social. Una nueva forma de participación y convivencia. Es un plan ambiental para transformar y valorizar nuestra ciudad.
Cuando estés afuera disfrutando lo que más te gusta hacer, recordá guardar tus residuos. Cuidar el ambiente también depende de vos. Montevideo Más Verde. Intendencia de Montevideo. El Carnaval del Uruguay es un fenómeno único en el mundo y las mejores historias van a estar en Memorias del Tablado, pronto, en Esdrújula TV. Proba una gran hamburguesa, como vos la querés. Signature Collection by McDonald's presenta la nueva American Barbecue. Ahora también con 3 carnes. Sabor premium, sin tanta pose. El próximo 28 de noviembre se celebran las elecciones de los directores sociales del Banco de Previsión Social. Para seguir teniendo voz, los jubilados y pensionistas votamos la lista de ONAJPU, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. La filial Mercosur reconoció mi trabajo como imitador de César Troncoso. Qué increíble. ¿Y eso qué te implica? ¿En qué te mejora la cantidad de trabajo? ¿El quantum de lo que podés percibir como...? En principio levanta mi ego, ¿verdad? No, que eso que no es menor. Habitualmente, cuando pensamos en el socialismo real, en la Unión Soviética, pensamos en sus vertientes ideológicas claves. Por ejemplo, el marxismo. El marxismo está profundamente emparentado en su racionalidad más íntimas con el positivismo. ¿Qué significa esto? En el siglo XIX, tanto los liberales como los marxistas tenían un optimismo maravilloso sobre las posibilidades del hombre en este planeta. Esto significa que, bueno, mientras unos pensaban de que la libertad y la libertad de mercado iban a ser las grandes banderas que iban a propiciar el crecimiento del capitalismo sin fin, otros soñaban con una revolución que iba a traer la prosperidad y la aventura a todas las clases dominadas. Algunos efectos colaterales de esto era su posición casi mecánica frente a la naturaleza. La naturaleza era más que nada un recurso a ser explotado y a ser dominado, a ser conquistado, para desarrollar, en el caso del socialismo, planes que habitualmente se definían como quinquenales, en los cuales el desarrollo industrial, que era uno de los grandes objetivos, iban a lograr construir, por ejemplo, la Unión Soviética, en la maravillosa vitrina de los logros del socialismo. Es así que desde ese marco ideológico no se vaciló en olvidar muchas veces lo que es la realidad y la ciencia. Hay algunas páginas absolutamente dantescas de los efectos colaterales de estas irresponsables presunciones. El mar de Aral era el 4º lago más grande del mundo. Era porque hoy básicamente no existe. Se pensó en la Unión Soviética que se podía alegremente quitarles los 2 afluentes, los 2 ríos que nutrían a dicho lago
y que básicamente no iba a pasar nada porque la idea de plantar algodón en el medio del desierto era un objetivo que sonaba maravillosamente bien en el escritorio Moscú. Lo único que aconteció fue un desastre ecológico y humano espantoso. Pero no fue la única equivocación. Hay un libro de Maurice Duverger que se llama Los naranjos del lago Balatón, en el cual hay una deslumbrante polémica epistemológica sobre qué es realidad, qué es ideología y qué son supercherías, por el cual en determinado plan quinquenal se asumió de plantar naranjos sobre un lago que no tenía el clima apropiado para eso. Los agrónomos obviamente advirtieron, pero el plan quinquenal ya estaba aprobado y desde el poder supuestamente no hay errores. La realidad demostró que es muy real y ese plan quinquenal fue un desastre total. No solamente los naranjos se secaron, sino que los agrónomos quedaron claramente como unos contrarrevolucionarios y fueron los que pagaron los platos rotos por no haber tenido la buena voluntad en dicha empresa. Otro capítulo del desastre fue las teorías de Lysenko, un biólogo que consideró que las bases de la genética estaban mal porque contravenían los postulados del marxismo-leninismo. También hubo otro tipo de errores, quizás más mitigados, como por ejemplo la represa de Asuán. Egipto, en la época de Nasser, creyó que podía nivelar las crecientes del Nilo. Para eso, solicitó apoyatura internacional. Por razones políticas, al final Estados Unidos se retira, Nasser consigue que los ingenieros rusos lo apoyen. Esa represa, que iba a cambiar lo que define al Egipto milenario, que son las crecidas periódicas, terminó implicando que por supuesto consiguieron energía eléctrica, por supuesto que consiguieron reservas de agua dulce, pero liquidaron gran parte del delta del Nilo por la creciente salinización, por la baja del agua dulce que venía desde Sudán. Por otro lado, todo el ecosistema quedó atacado y vulnerado por dicho proyecto. Todo esto era para contarles que los cambios climáticos y los desastres ecológicos son rotundamente republicanos. Todas las ideologías políticas alegremente han sido irresponsables. Lo que ahora vamos a tratar de empezar a vislumbrar es el aquí y el ahora. Entonces, ¿qué significa hoy que el señor Milei y unos cuantos ultraliberales estén negando lo innegable? ¿Por qué lo están haciendo? ¿Están locos? Hay algunas lecciones de la historia. No tomemos por loquitos personas que están teniendo creciente impacto electoral. Esto ya lo vimos en la historia de la humanidad. Especialmente cuando estas personas mienten a sabiendas. Hoy hay evidencia científica radicalmente voluminosa, cuantitativa y cualitativamente para demostrar que el cambio climático existe y es responsabilidad de las personas. Ahora bien, ¿por qué hay algunos grupos que lo niegan? Por una razón muy simple.
hay intereses empresariales, económicos y políticos extremadamente fuertes. De hecho, lo fascinante es que esta película también ya se vio en otro tipo de desastres. La industria tabacalera, por supuesto que sabía de la correlación cáncer-tabaquismo. Durante décadas estuvieron manejando lobbies que lo que hacían era, algunos, negar el problema, otros, decir de que no había la suficiente datos empíricos para sostener de que el cáncer estaba también profundamente definido por los hábitos del tabaquismo. ¿Para qué lo hacían? Uno, para ganar tiempo. Dos, para manejar crecientes volúmenes de ganancia. Hoy estaba viendo algunos avisos de los años 50 y 60 en los cuales, mientras que la industria tabacalera tenía esta información, los avisos que publicaban eran nada más ni nada menos cuál era el cigarrillo que preferían la mayor parte de los médicos. Por lo cual, el lector desprevenido asumía cándidamente de que los médicos estaban validando el tabaquismo. Entonces, volviendo al punto clave. El cambio climático tiene múltiples variables que inciden. Hoy es la acción del hombre. Por supuesto que podemos manejar los ciclos solares, la inclinación del eje de la Tierra, las erupciones volcánicas, pero no hagamos falsas oposiciones. Puedo ser flaco y no tener pelo a la vez. Esto es, los cambios están existiendo y hay un sector que los está negando. Hay una autora, Naomi Klein, que va un poquito más y planteó algo que enojó profundamente a los ultraliberales. Explicitó que este tipo de desgracias, por ejemplo, el huracán Katrina sobre Nueva Orleans, son las desgracias necesarias para el sistema económico y político. Una idea tan perversa que uno dice, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo se atreve a mencionar esta hipótesis? Bueno, hace unos 500 años un genial florentino había explicado que lo que necesita un príncipe afortunado es una buena desgracia. Es con una buena desgracia que se pueden hacer los cambios que quiere hacer el príncipe. Naomi Klein avanza en esta hipótesis y va mostrando cómo las políticas presentadas habitualmente por Milton Friedman y toda su tribu necesitan este tipo de desgracias para que sociedades en estado de estupor, de shock, de miedo, acepten remedios, entre muchas comillas, que nadie en su sano juicio aceptaría si lo pensara 2 minutos. Es por eso que el hecho que Nueva Orleans haya quedado devastada por un pavoroso ciclón y que esa desgracia ya se sabía que iba a pasar y que nadie hiciera nada, es algo rotundamente mercantilizado. ¿Por qué? Porque como bien me explicó un profesor de ecología uruguayo, de los desastres naturales, los ricos siempre escapan, los pobres no. Ese es el tema clave. El cambio climático está rotundamente definido por tu situación económica.
Es por eso que a unos les parece algo naif, un capricho de niño rico, pero empieza a tener una extraña lógica cuando Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos comienzan a hablar de desarrollar viajes para ultra ricos a otro lugar. Es por eso que uno puede ver en tiempo real cómo Elon Musk ha tercerizado la NASA y sus cohetes están siendo cada vez más exitosos. Básicamente, la fantasía de todas estas personas ultra, mega ricas es que este planeta ya ha llegado a su límite, porque por supuesto que lo saben. El tema es qué hacemos nosotros. Y eso es lo que vamos a estar charlando en el próximo bloque. Más que muchas gracias. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Proba una gran hamburguesa, como vos la querés. Signature Collection by McDonald's presenta la nueva American Barbecue, ahora también con 3 carnes. Sabor premium, sin tanta pose. El próximo 28 de noviembre se celebran las elecciones de los directores sociales del Banco de Previsión Social. Para seguir teniendo voz, los jubilados y pensionistas votamos la lista de ONAJPU, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Nos damos cita en la Papoñita y la visita será exquisita. 18 y minas, mismo en la esquina. A toda hora La Papoñita. La filial Mercosur reconoció mi trabajo como imitador de César Troncoso. Qué increíble. ¿Y eso qué te implica? ¿En qué te mejora la cantidad de trabajo? ¿El quantum de lo que podés percibir como...? En principio levanta mi ego, ¿verdad? No, que eso que no es menor. Muy bien. Cuando habíamos analizado cuáles eran los paradigmas del siglo XIX, lo que quedaba rotundamente claro era un modelo básicamente de desprecio y de utilización mecánica de la naturaleza. Este modelo ideológico, que abarcaba todo el arco desde la izquierda hasta la derecha, no ha sido, obviamente, el único modo de ver el tema. Por ejemplo, San Francisco de Asís, desde una perspectiva teológica, asumía lo sagrado de la naturaleza, la necesidad de estar en armonía con la creación divina.
Era por eso que había un enorme amor hacia todas las criaturas. No había criaturas insignificantes. Todas las criaturas eran sagradas. Esto también lo podemos encontrar detrás de gran parte de las cosmovisiones de lo que habitualmente se llaman culturas primitivas. De hecho, los pueblos originarios viven en íntima conexión con los procesos naturales. Al no estar tan desarrollados tecnológicamente, no le pueden hacer trampas a la naturaleza. Por ende, tienen que aprender a respetarla. Pasa a ser algo absolutamente racional estar en armonía con la naturaleza. La soberbia humana, porque también hay que decirlo de estos términos, desde la famosa Revolución Francesa nos ha definido mucho de que no teníamos más fronteras. Lo cual está muy bueno como pensamiento utópico y como motor de cambios, pero tiene algunos efectos colaterales pavorosos. Y hoy en día estamos viendo uno de ellos, que es que las personas en sitios de poder alegremente han asumido que es posible negar lo innegable. Es de este modo que han surgido líderes que frente a problemas extremadamente complejos que ameritaban articulaciones y consensos arduos, han preferido ir a la confrontación, al odio y al desprecio de la ciencia. Algunos casos paradigmáticos son Donald Trump y son el señor Bolsonaro, en los cuales hay un enorme punto en común que es básicamente, continuamente poner en duda la ciencia y realmente, desde una escala extremadamente perversa, despreciar a la humanidad y a la creación. Ese es el gran punto. Olvidemos incluso definiciones ideológicas. El gran punto es su enorme desprecio por la vida. Es a partir de esto que pasa a ser interesante ver cuáles han sido los caminos que trabajosamente, con contradicciones, con dilaciones, han tratado de encontrar otros líderes. Es así que a partir del seno de las Naciones Unidas surgieron lo que se llamó el Protocolo de Kioto y luego el Tratado de París, que básicamente lo que estaban buscando era un enorme consenso planetario para bajar los niveles de contaminación de la atmósfera de carbono. Porque el gran problema es que si bien es cierto que los mayas se habían quedado sin civilización, su desastre estuvo acotado a la península de Yucatán. Para bien y para mal, después de la primera globalización, todos los problemas los terminamos pagando todos. Quizás esos problemas no generan las mismas rentabilidades para todos, que ese es el gran tema subyacente. El hecho concreto es que hemos avanzado sistemáticamente en acuerdos internacionales que están recostados en la buena voluntad de los signatarios. Aquí podemos ver algunos mapas y el de Kioto, queda bastante claro que Estados Unidos, su Congreso, asume abandonarlo, al igual que Canadá. El hecho concreto es que esto
tiene una implicancia política, económica increíble. Tanto las administraciones de Bush como las de Trump básicamente esquivaron todo compromiso internacional que implicase una mínima amenaza a que Estados Unidos enlenteciera su economía. Es interesante ver que los chinos, que tuvieron un proceso de industrialización absolutamente salvaje y absolutamente destructivo de su ecosistema, entonces las fotos de Beijing bajo una eterna niebla como Santiago de Chile, hasta ellos entendieron también de que esto era en serio. Han mandado hasta su propio ejército a plantar árboles. Asumieron de que ya no implica, no es trascendente de qué país sos. Esto, tarde o temprano, lo vamos a estar pagando todos. Cuando Naomi Klein, luego escribió La política del shock, dice, esto lo cambia todo, es porque radicalmente el clima está definiendo nuestra posibilidad de sobrevivencia. Pero lo que es un elemento clave es decir una y otra vez que cierto modelo de capitalismo sin ningún límite y que está acelerando el desastre. Esto es el elemento clave. Y es por esta razón que en todos países en que los grupos ultraliberales que creen en un capitalismo sin ningún límite, sin ninguna intervención estatal, siguen prohijando políticas totalmente criminales contra la humanidad. Porque ese es el tema de fondo. Por la rentabilidad de los grupos petroquímicos y de las industrias que no quieren asumir los costos, todos nosotros lo vamos a pagar. Arpaia, en su novela, es rotundamente claro cuando va analizando cómo la pesadilla se va desarrollando en toda Europa y en Estados Unidos hay una dirigencia totalmente xenofóbica que odia a los migrantes, totalmente amurallada, tratando de mantener sus prerrogativas y que el resto del planeta que se manejen. El tema de fondo sigue siendo, sí, nosotros asumimos de que somos hijos de Gaia. ¿Qué significa esto? Lovelock, un autor norteamericano, científico, comenzó a estudiar que la biodiversidad del planeta se retroalimentaba. ¿Esto qué significa? Que nada estaba alejado de nada. Que los océanos, las selvas, los desiertos, la atmósfera, la vida misma de cualquiera de todas sus criaturas estaban en un equilibrio. Esto, hay muchas teorías de origen religioso que lo han planteado con otros nombres. Panteísmo ha sido uno de los nombres que ha recibido. El hecho concreto es que la teoría Gaia apunta a que tenemos que tener una perfecta conciencia de que no estamos solos en este planeta. Los humanos no podemos hacer lo que se nos antoja. Tenemos que ser una sociedad organizada. Basta de individualismos irresponsables, de ultraliberales que lo único que ven es su rentabilidad propia. Basta de eso. El tema clave es si el planeta y todas sus criaturas que están aquí, asumimos que esta quizás
la última oportunidad. La sexta extinción está rotundamente en marcha, la está generando el género humano. No todo el género humano, algunos humanos específicamente. Carl Sagan tenía una serie de propuestas científicas para mostrarte la necesidad del conocimiento y cómo el conocimiento es lo que te hace libre y humano. Con una profunda humildad y que te mostraba cómo el planeta Tierra es, desde la inmensidad, ese pequeño punto casi invisible. Un punto azul pálido. Ese era el título de uno de sus libros. Un punto azul pálido. El planeta Tierra se define por su maravilloso color azulado. No caigamos en el simplismo de arruinarlo para tan solo seguirle el juego a unos pocos capitalistas irresponsables. No olvidemos que la ciencia sigue abriendo caminos a una vida mejor. Que este planeta maravilloso, con estas oportunidades increíbles de vida, puede generar una vida más digna, más justa para todos. Una de las herramientas claves es apostar por la ciencia. Es quizás la gran apuesta. La segunda, buscar consensos entre todos los humanos. Por eso, una vez más, les vuelvo a decir, cultos para ser libres, libres para luchar por un mundo ecológicamente sustentable. Muchísimas gracias.